El día de hoy vamos a estar en Marcos capítulo 11, del versículo 12 al versículo 14, y vamos a continuar con el mensaje o la serie de mensajes que comenzamos la semana pasada hablando de las credenciales del Rey de Reyes. Las credenciales del Rey de Reyes. Y les pido que me acompañen para que leamos Marcos 11, del versículo 12 al versículo 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Y cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Pero de manera particular el día de hoy damos gracias por la obra perfecta de salvación que has hecho a nuestro favor, Señor. Y sabemos que el propósito principal de la salvación es que tú seas glorificado, que tú redimes un grupo de personas que han pecado en contra tuyo, Señor, pero que tú les salvas por gracia, Señor, para que nosotros eternamente podamos exaltarte y alabarte por la obra que has hecho, Señor. Vemos nuestras vidas y sabemos que no merecemos estar en la eternidad contigo, pero podemos descansar en que Jesucristo obedeció perfectamente, murió por nuestros pecados y resucitó y fue ascendido al cielo, Señor. Y qué confianza hermosa tenemos en saber que hoy Jesucristo, Dios hecho hombre, está intercediendo por nosotros para que perseveremos y podamos llegar hasta el final. Padre, te pido por favor que podamos comprender tu palabra de manera correcta y que seamos edificados, pero sobre todo te pido que hoy podamos salir amando más a Jesucristo, que podamos adorarle mejor y que podamos vivir para su gloria, dando fruto abundante, Señor, y que tú seas exaltado por nuestras vidas. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay muchas personas que me preguntan: ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si realmente soy salvo? Y son personas que tal vez asisten a iglesias, son personas que han tenido conexión con la iglesia cristiana por años y tal vez analizan su vida y no saben, pues, ¿cómo sé si soy salvo o no? ¿Cuál es la respuesta? Y realmente a veces creo que complicamos mucho el asunto y muchas veces las personas piensan: bueno, tal vez soy salvo dependiendo de lo que hago externamente, o soy salvo dependiendo de lo que digo con mis palabras. Pero hay un punto crucial que lo hemos enfatizado desde el comienzo de esta congregación y lo vamos a seguir enfatizando, y es que una persona que es un verdadero creyente, una persona que va a pasar la vida eterna con Jesucristo, es una persona que ama a Jesucristo. Y a veces complicamos mucho el asunto, y sí, es completamente difícil, es imposible en nuestras fuerzas amar a Jesucristo. Pero creo que es fácil contestar la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a Pedro: ¿me amas? No le está preguntando: ¿has pecado alguna vez? Bueno, había pecado, lo había negado, pero le pregunta: ¿tú me amas? Y esa es la diferencia radical entre uno que va a pasar la eternidad lejos de Jesucristo y uno que va a pasar la eternidad con Jesucristo. ¿Amas a Jesucristo? Mira, hay personas que aman el ambiente de la iglesia. Hay personas que aman la doctrina reformada o la doctrina bíblica. Hay personas que aman lo que es ser evangélico, cristiano, lo que implica las terminologías, el ambiente cristiano. Hay personas que les gusta ir a la iglesia porque generan un buen grupo de compañerismo ahí. Pero hay una gran diferencia entre amar lo externo del cristianismo, que es hermoso y que es un privilegio para los creyentes, y amar a Jesucristo. Una persona que ama realmente a Jesucristo, es inevitable que eso se note en su vida. Pero realmente todo comienza en el interior, en un amor por Cristo. Y obedece entonces no porque le están diciendo que tiene que obedecer y que eso es lo que hacen los cristianos, sino que obedece porque eso es lo que Jesucristo quiere. Y como lo ama tanto, quiere hacer lo que su amado le pide. Y ahora viene la pregunta: entonces, ¿cómo podemos enamorarnos de Jesucristo? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver 3 credenciales más del Rey de Reyes que nos deben llevar a amarlo, a glorificarlo,
a contemplarlo en su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Necesitamos clamar al Espíritu Santo, poder conocerlo, admirarlo y amarlo. ¿Cómo se enamora una persona de otro? Conociéndolo y viéndolo y admirándolo. Sí, así empiezan un par de novios, empiezan a considerar y empiezan a mirar al otro y empiezan a mirar sus cualidades, cómo habla, los deportes que practica, y empiezan a admirar a esa persona, empiezan a enamorarse. Y por supuesto esta es una ilustración, un ejemplo muy limitado, pero cuando hablamos del amor por Jesucristo, el amor por Dios, sucede de una manera similar. Necesitamos contemplar a Jesucristo, verlo en las Escrituras, ver su hermosura, ver su belleza, ver su poder, ver lo que ya ha hecho por nosotros y entonces cautivarnos con Él. Y una vez que estamos cautivados con Él, de ahí brota la obediencia, de ahí brota una vida transformada. Hay personas que quieren alterar el orden de los factores. Dicen, bueno, quiero ser cristiano, y entonces quieren empezar a actuar como cristianos. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Pero realmente antes de la obediencia, antes de empezar a vivir como cristiano, necesito ser cristiano. Y para eso se necesita amar a Jesucristo, estar completamente cautivado por Él. Realmente esa es la clave de la lucha contra el pecado, amar a Jesucristo. Y hoy vamos a contemplarlo. Y la semana pasada estuvimos viendo las 3 primeras credenciales del Rey de Reyes. La primera credencial es que Él es un rey que cumple su palabra al pie de la letra. Esa es la primera característica que vimos. Es un rey que cuando dice algo, lo cumple al pie de la letra. Y eso nos permite admirarlo, adorarlo. Sabemos que si nos prometió algo, entonces tenemos ya esas promesas. Esa es la primera credencial. La segunda credencial es que Él es un rey digno de alabanza. Que Él es el único que es digno de ser exaltado, de ser adorado. Y en tercer lugar vimos que es un rey que verdaderamente puede ofrecer salvación. Es un rey que verdaderamente puede salvar. El día de hoy vamos a ver la cuarta credencial, la quinta y la sexta, pero la número 4 es que Él es verdaderamente hombre. Jesucristo, el Rey de Reyes, es verdaderamente hombre. Y miren nuestro pasaje en Marcos capítulo 11 del versículo 12 en adelante, y dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y recordamos el contexto. El Señor Jesucristo viene de haber hecho la entrada triunfal a Jerusalén. Había entrado en un pollino mostrando que Él era el rey verdadero, que cumplía con los requisitos de ser el representante perfecto, la imagen de Dios en la tierra. Y en ese contexto dice que se separó con sus discípulos, pero luego al día siguiente, el versículo 12, dice que cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y en este versículo 12 encontramos una cuarta credencial que identifica al Rey de Reyes. El Rey de Reyes, Jesucristo, es verdaderamente hombre. Es verdaderamente hombre. El versículo 12 nos muestra la completa humanidad de Jesucristo. Y miren, es muy interesante porque cuando hablamos de la Navidad y estamos meditando en que Él se hizo hombre, necesitamos detener un momento las cosas, nuestra agilidad, tal vez de pensar en la Navidad año tras año y parar por un momento y meditar lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el Dios del universo, el que creó todo lo que existe con el poder de su palabra, el que sostiene este universo girando, este planeta girando, que todo funcione como funciona, que hace que sus pulmones se puedan abrir y cerrar, que su corazón palpite. El que sostiene este universo en un momento se hizo hombre y vino como un bebé y necesitaba que su madre lo cuidara, que lo envolviera en pañales. Y yo creo que muchas veces por repetir la historia perdemos el asombro, pero necesitamos parar y meditar y decir, esto realmente es asombroso. Que el Dios que no necesita a nada ni a nadie, en un momento está completamente dependiente, humillándose para poder perdonar nuestros pecados. Eso realmente es asombroso. Dios en su aceidad no tiene necesidad de nada ni nadie, más bien todo el universo depende de Él. Sin embargo, aquí tenemos el misterio de la encarnación. Jesucristo, que es completamente Dios, añadió humanidad a su divinidad. Esa realmente es como se podría describir la doctrina de la encarnación, que Él, siendo Dios, añade humanidad a su divinidad. No es una mezcla,
no es un Dios mezclado con un hombre, sino que es Dios eternamente y añade humanidad en un momento de la historia y Él entra en este planeta como un ser humano. La segunda persona de la Trinidad decide añadir humanidad a su divinidad y en un momento, ¿qué nos dice el versículo 12? Que tuvo hambre. Y esas tres palabras parecen sencillas, pero Marcos nos está diciendo algo profundo. Y nos está diciendo que Jesucristo, el Dios del universo, ahora que se ha encarnado, es un hombre completamente. Es un hombre verdaderamente. Cuando Marcos dice que Jesús tuvo hambre, nos está diciendo que Jesús se hizo hombre verdaderamente, que experimentó lo que tú y yo experimentamos. Eso es lo que está diciendo. Todos hemos experimentado hambre y Él está diciendo, el Dios del universo experimentó lo mismo que nosotros. Él se identificó plenamente con nosotros. Jesucristo en un momento de su ministerio, al terminar en ese punto específico, en Marcos 11, versículo 12, dice que tuvo hambre porque Él experimentó lo que tú y yo experimentamos. Es una declaración sencilla, pero tiene implicaciones poderosas para nuestra salvación. Que Jesús haya tenido hambre, que Jesús sea un hombre verdaderamente, tiene implicaciones para nuestra salvación. Pero primero aclaremos algunos malos conceptos de la encarnación. El primer concepto errado es que Jesucristo no solo tenía apariencia de hombre, sino que fue un hombre verdaderamente. Algunos tienen el concepto equivocado de que Jesucristo no era un hombre de verdad, sino que era una apariencia. Y tal vez ustedes han visto películas y pasa Jesús por la playa y está como brillando, ¿sí? O algunas obras de arte que hemos visto por muchos años, está un Jesús con una aureola brillando y está como saliendo luz de él. Por supuesto, eso sucedió en el monte de la transfiguración, pero de resto su vida la vivió como un hombre común y corriente, un hombre tal cual como nosotros. Nació tal cual como nacimos todos nosotros, un hombre completamente dependiente de una madre por los primeros años, que vivió una vida normal. Algunos piensan que él tal vez andaba como un ángel brillando, o que las personas lo veían como un espíritu. Otros tienen en su mente que Jesús es como el Jesús de las películas o las imágenes católicas, pero todo esto es una distorsión. Jesús se hizo hombre como un hombre común y corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tuvo calor, que Jesús tuvo sueño, y tenemos pasajes y hemos estudiado en Marcos que llegó a tener tal sueño que un día se durmió en una barca, estaba tan, podemos decir, cansado, dormido, que aunque la tormenta estaba tumbando el barco, rompiendo el barco, él estaba completamente dormido, descansaba plácidamente. Eso sí, sin pecado, por eso dormía tranquilo. Tenía sed, le daba sueño, necesitaba ir al baño, se cansaba físicamente. Jesús no es la idea gnóstica de un fantasma que se mezcló por un tiempo con los hombres. No, la encarnación significa que añadió a su persona la naturaleza humana, exceptuando pues la naturaleza pecaminosa, y por eso el nacimiento virginal. Otro concepto, Jesús tuvo un nacimiento humano. Y aquí encaja perfectamente la fecha que estamos celebrando hoy, Navidad. Lo que celebramos realmente es la doctrina de la encarnación. Algunos dicen, no, a mí no me gusta la Navidad, que los regalos, que... Bueno, pues a mí sí me gustan los regalos, y la natilla y buñuelos, y si hay hojaldra, pues mejor, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que estamos celebrando si realmente tenemos el sentido de la Navidad? Pues diga usted, mire, ¿sabe qué? Yo no me gusta celebrar la Navidad, pero usted puede decir, me gusta celebrar la encarnación de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad entró en este mundo y se hizo hombre para rescatarnos. Eso, si usted quiere sonar más teológico, puede decir, hoy celebramos la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y por supuesto su nacimiento fue milagroso porque nació por medio de una mujer, pero nació por medio de una mujer de manera sobrenatural, por medio de la intervención del Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer se llamará Santo, Hijo de Dios.
Por implicación lo que está diciendo es que el niño que concebiría María vendría sin la corrupción del pecado, por eso sería llamado santo, limpio, puro. Sería un hombre completamente, se identificaría con nosotros plenamente, pero no vendría con una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque se necesitaba un hombre para que muriera por los hombres, pero se necesitaba un hombre santo, puro y sin mancha. Así que nació de una mujer, pero nació de una manera sobrenatural y vino sin la contaminación del pecado. Limpio completamente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer se llamará Santo Hijo de Dios. El nacimiento virginal permitió que Jesús fuera hombre verdaderamente, nacido de mujer, como se promete en Génesis 3:15, pero al mismo tiempo estar libre de la herencia de pecado, lo que le permite ser el sacrificio perfecto. Y aquí otra aclaración, debemos resaltar que Jesucristo es eterno. Hay algunas personas que tienen el concepto errado y piensan que Jesucristo vino a existir en el nacimiento virginal de María. No, Jesucristo ha existido por la eternidad. Él es el Dios eterno. Simplemente en la encarnación, el Dios que ha existido por la eternidad añadió humanidad a su divinidad y a partir de ese momento, y esto también es muy interesante, a partir del momento de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad tiene una naturaleza humana y presten atención a esto, permanece siendo el Dios hombre. No sé si ustedes han meditado en esto, pero Jesucristo en este momento tiene un cuerpo humano glorificado, que son las primicias del cuerpo glorificado que recibiremos un día, pero Él sigue siendo Dios y hombre eternamente. ¿Y saben por qué? Porque es un intercesor perpetuo. ¿Qué más? Jesús tuvo un cuerpo y una vida normal. El Dios que sostiene el universo un día tuvo que ser sostenido por María, que tuvo que alimentarlo y cuidarlo. El mismo ser que le está dando vida a María y está sosteniendo su existencia, por un momento se humilló voluntariamente para que esa que era parte de su creación, María, lo sostuviera en sus brazos. El mismo ser, miren la gloria de Jesucristo y por eso lo que decía al principio, necesitamos entrar y profundizar en la palabra y cautivarnos con la gloria de Jesucristo. Porque usted piensa, ¿cómo puedo cambiar en mi matrimonio? ¿Cómo puedo cambiar en mis relaciones? Necesita enamorarse de Jesucristo. Y tal vez usted nunca había conectado que pensar en la humanidad de Cristo y la gloria de lo que hizo por nosotros cambiaría su matrimonio, que usted cambiaría como esposo, como esposa. Pero es justamente eso lo que necesitamos, meternos en la palabra, profundizar y asombrarnos de Él, enamorarnos de Él. Necesitamos conocerlo. El Dios que hizo el universo un día fue un niño común y corriente que tuvo que aprender obediencia de sus padres. El que gobierna todo. El ser al cual un día todas las rodillas de este planeta Tierra se doblarán, un día creció como un niño aprendiendo obediencia de José y María. Ni siquiera alcanza nuestra mente, nuestra rama a procesar todo, ¿no? Es glorioso lo que Él hizo. Seguramente jugó con otros niños, creció con otros niños. Por supuesto pensamos en la vida de Jesús y solo vemos sus años de ministerio, pero se nos olvida que ya había vivido 30 años sin exposición pública y sin milagros. ¿Y cómo fueron esos años? Viviendo como un hombre común y corriente. Los años de un judío normal, pero sin pecado. ¿Qué quiero decir que es sin pecado? Jesús como niño seguro jugó con sus hermanos, con sus primos y con sus amigos cuando era un niño. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Que Jesús jugaba con sus amiguitos, con sus primos, con sus hermanos, pero jamás les golpeó con ira pecaminosa. Jamás mintió o hizo trampa en los juegos de niño. Y claro que tenía que haber una diferencia. Todos tenían que ver que este niño es diferente. Pero no diferente porque jugaban escondite y él se desaparecía. Diferente porque jamás pecó. Es el punto. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque a veces tenemos una concepción de que Jesucristo vivió una vida haciéndose el hombre.
Y aún algunos tienen ese concepto de que así vivió la cruz, como imitando que le dolía. Bueno, pues claro, él podía vivir de esa manera pues porque era Dios. No fue la manera de la encarnación así, jugando a ser hombre. Se hizo hombre completamente. Y cuando la tentación vino a él, vino con toda la fuerza, con todo el furor. Satanás mismo venía y lo tentaba. ¿Y saben qué hizo él? Resistió completamente. Ese es nuestro gladiador. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro héroe. Cuando creció y trabajaba como carpintero, podemos tener la seguridad de que todo lo que hacía, lo hacía al precio justo. Nunca mintiendo a sus clientes, haciendo su trabajo de manera excelente, amando al prójimo como a sí mismo. Su humanidad fue lo más normal, pero sin pecado. Obedeciendo y ¿saben qué? Viviendo una vida normal, pero sin pecado. Como usted y yo deberíamos vivir, pero Él vivió por nosotros perfectamente. ¿Sabe por qué usted podría ir al cielo? No porque usted obedece perfectamente, no porque ahora usted viene a la iglesia y entonces ahora tiene un patrón de perfección. Aún cuando usted viene a la iglesia, aún cuando usted viene a Cristo, usted continúa pecando. ¿Sabe por qué usted puede ser aceptado en el cielo? Porque Él vivió perfectamente, porque Él obedeció a sus papás perfectamente, porque cuando Él estuvo en el trabajo, trabajó perfectamente, porque nunca robó, porque nunca mintió. Y ahora, si usted se arrepiente de sus pecados, de la vida que no ha sido perfecta y cree en Jesucristo, ahora lo que pasa, lo que enseña la Biblia es que la justicia perfecta de Jesucristo está impuesta en usted. Y el Padre lo ve a usted como si usted hubiera vivido perfectamente, como si usted nunca hubiera hecho trampa en los juegos de niño, como si usted nunca hubiera mentido en su trabajo, como si usted hubiera trabajado siempre para la gloria de Dios. El Padre lo ve a usted completamente identificado con Jesucristo. ¿Y sabe qué le dice? Entra en el gozo de mi Señor, entra en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por su perfección? No, por la perfección de Jesucristo. Miren, la salvación de principio a fin es una obra de Él. Y todavía nuestro corazón quiere decir, yo puedo ganar la salvación por mí mismo. No ganamos la salvación por nuestra perfección. No ganamos la salvación porque nosotros obedecemos perfectamente. Ganamos la salvación porque Él la ganó por nosotros. Él es hombre verdaderamente para obedecer perfectamente como nosotros no lo hemos hecho. Miren, tanto fue así que la vida de Jesucristo como hombre fue tan normal que cuando empezó a exponerse públicamente y empezó a hacer sus milagros y su enseñanza fue tan llamativa, aún los miembros de su familia dudaron de él. Empezaron a ver, ¿y este dónde salió con esto? Aún María tuvo momentos de duda habiendo pasado por el embarazo virginal. ¿Y eso qué muestra? La incredulidad del ser humano. En Marcos 3:20, y pueden ir ahí, muestra que su vida fue tan humana que todos quedaron sorprendidos cuando empezaron a ver sus manifestaciones de poder. Marcos capítulo 3, versículo 20. Esta es una etapa que estuvimos estudiando hace unos meses y era esa época cuando el Señor Jesús estaba haciendo ministerio de una manera tan intensa que ni siquiera tenían tiempo para comer con los discípulos. Dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Y cuando lo oyeron los suyos, y está hablando de sus familiares, las personas cercanas, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Eso decían los familiares de Jesús. Y vayan a Marcos capítulo 6. Marcos 6, del 1 al 6. Y se marchó de allí y llegó a su pueblo donde la gente lo conocía, los cercanos, los que estuvieron con él toda la vida, que lo habían visto vivir en el día a día. A su pueblo y sus discípulos le siguieron. Y el versículo 2, y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dado? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Es decir, se sorprendían de una manera increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que había vivido como un hombre completamente.
Tanto así que cuando hizo su ministerio público, la gente cercana decía, pero ¿de dónde salió así? El Espíritu poderoso de Dios obrando. La segunda persona de la Trinidad revelándose, su poder y su manifestación. Y tenemos destellos de su gloria. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo se destapa y les muestra su gloria. Pero realmente Él siempre vivió como un hombre, común y corriente. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este pasaje es bien potente porque dice que Jesús en su aldea, en la gente cercana, pues esos no creían en Él. Pero en las otras aldeas la gente estaba maravillada queriendo escuchar. Entender que Jesús es un hombre completamente es fundamental para la salvación. Y a lo largo de la historia han surgido herejías como el docetismo. El docetismo habla de que enseñaban algunos que Jesús tenía como apariencia de hombre, pero realmente era un fantasma, ¿sí? Vivía como un fantasma entre los hombres. Bueno, eso es una herejía. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3 dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se hizo hombre, es de Dios. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren lo potente de esto, está diciendo, si usted no cree profundamente en que Jesucristo se hizo hombre, usted tiene el espíritu del anticristo. Es lo que dice el texto en Primera de Juan. ¿Qué implicaciones tiene que Jesús que sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante la encarnación? Contestemos estas preguntas. Número 1, porque es el cumplimiento de las promesas de un Mesías gobernante que salvaría a la raza humana. En Génesis 3:15 se dijo que de la mujer vendría uno que aplastaría a Satanás, que acabaría con las obras del enemigo. O sea, no podía ser un animal el que fuera el sacrificio por seres humanos, sino que vendría de una mujer. Desde ahí está la promesa. No podría ser un ángel que viniera a salvarnos, tenía que ser un hombre, pero un hombre perfecto. Y para que eso sucediera, tenía que ser Dios haciéndose hombre. Un segundo Adán, pero debía ser puro y sin pecado, con total obediencia en contraste con el primer Adán que falló, el representante perfecto. El propósito de un hombre gobernando sobre esta tierra fue siempre el plan de Dios y solo se puede cumplir de manera perfecta en Jesucristo. Esta es la primera implicación o necesidad de la encarnación. Pero también la completa humanidad era necesaria para que Él pudiera ser nuestro perfecto mediador. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Por ejemplo, ¿qué subió el Papa ayer en su Twitter? Y estoy citando casi que en tiempo real. Esto fue lo que subió ayer en su Twitter el Papa. Está diciendo, oren a María, nuestra intercesora. ¿Para qué? Para que no nos distraigamos de Jesús. Y yo decía, pero este es el tuit más contradictorio que he leído. Está diciendo, distráiganse con María para que no se distraigan de Jesús. No, ¿quién es el perfecto mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Y no solo el perfecto, ¿saben qué dice Hebreos capítulo 7? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad se hace hombre y es el perfecto mediador entre los hombres y el Padre. Él mismo, uniendo a Dios con los hombres. Un segundo Adán, siendo el perfecto mediador, que no solamente tiene comunión íntima con los seres humanos al compartir la naturaleza humana, sino que tiene comunión íntima eterna con la Trinidad. Por medio de Él es que tenemos acceso a la Trinidad. Dios, siendo hombre, nos permite acceder a Dios. Pero además es un intercesor compasivo porque vivió todas nuestras luchas, todas nuestras necesidades y puede apiadarse de nosotros. ¿Usted alguna vez se ha sentido rechazado por alguien? Jesucristo también.
y puede apiadarse de usted. ¿Usted alguna vez ha tenido alguna enfermedad o un dolor en el cuerpo? Jesucristo experimentó los dolores más horribles y puede apiadarse de nosotros. Miren qué hermoso que Él se haya hecho hombre, porque puede apiadarse de nosotros. Jesucristo sufrió los dolores más terribles y Él puede entender cualquier sufrimiento porque Él lo sufrió aún peor. Él puede entender porque es omnisciente, pero también puede entender porque se hizo hombre y vivió lo que nosotros vivimos. Y Él es nuestro intercesor. Yo no sé si la mayoría de ustedes saben, pero una de las tareas de Jesucristo en este momento es interceder por los suyos. ¿Usted alguna vez ha pensado que usted no vive la vida cristiana solo? Y usted a veces piensa, uy, qué difícil esto y qué difícil luchar con esto. Pero ¿cómo cambia la perspectiva de la lucha cristiana si usted empieza a pensar, no porque se imagina, sino porque es lo que dice la Biblia, que Jesucristo está intercediendo por usted para que usted sea mejor esposa, para que usted sea mejor esposo, para que usted sea un hijo de Dios que dé testimonio, para que Él pueda ser glorificado, para que Dios sea conocido? Jesucristo está intercediendo por su pueblo en este momento, suplicando por nosotros. ¿Por qué más es importante la encarnación? Porque así se cumple la obediencia sustitutiva. Jesús obedeció en nuestro lugar. Él vivió para Dios en nuestro lugar. Cuando estamos identificados con Jesucristo, estamos identificados con su obediencia. Somos salvos en su justicia y no en la nuestra. Miren lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué también es importante la encarnación? Para cumplir con la justicia perfecta de Dios. Miren, y esto es muy importante. ¿Por qué Jesucristo se hizo hombre? Para poder seguir siendo un Dios justo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene implicaciones en la manera en cómo vivimos. Dios, cuando nos perdona, Él no simplemente dice, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer como que nada pasó. Tú pecaste, tú adulteraste, tú mentiste, tú robaste, no me has amado toda la vida con tu corazón. ¿Sabes qué? Hagamos como que nada pasó. Eso es como levantar el tapete y hay el mugre y echar el mugre debajo del tapete y como que nada pasó. Esa no es la manera como Dios trata el pecado. Y esa tampoco debería ser la manera como tratamos nuestros pecados en el día a día. Como que se sabe que pecó, pero hagamos como que nada sucedió, ¿cierto? Es como nos gusta tratar. Usted haga como que nada, eche el mugre debajo del tapete y como que no discutamos más. Esa no es la manera como Dios trata el pecado. Algunos piensan que Dios simplemente desde el cielo declaró, te declaro justo, te declaro perdonado. Eso hubiera mostrado que Él es un Dios de gracia, pero eso mostraría un Dios injusto. ¿Por qué? Porque Él ha declarado que si alguien comete un pecado, un delito, se tiene que pagar y se tiene que pagar con la muerte y con la ira de Dios cayendo sobre ese que ha cometido el pecado. Entonces, si Él solamente da una declaración y dice, te perdono, pero no hay alguien que pague por el pecado, eso lo mostraría como un Dios de gracia, pero lo mostraría como un Dios injusto. Así que la encarnación es necesaria para que Él pueda ser un Dios de gracia, pero al mismo tiempo un Dios de justicia, porque Jesucristo mismo recibió la ira que nosotros debíamos recibir. ¿Entienden? Pues parece, la mayoría. Para cumplir con su justicia, para ser un Dios de gracia y un Dios de justicia, Él mismo tenía que hacerse hombre y pagar el precio y salvarnos solo por su gracia, con la garantía de ya haber pagado la demanda de su justicia. Dejar a un delincuente libre sin que pague su pena, ni nadie más la pague, no es justicia ni gracia perfecta. Es algo abominable y Dios detesta eso. Proverbios 17:15. Jesús, siendo el Dios eterno, se hizo hombre para recibir el sufrimiento que tú y yo merecíamos. A veces hay personas que dicen, yo estoy esperando que Dios me muestre su amor. Yo quisiera experimentar el amor de Dios. Y yo no sé qué quieren decir con eso. No sé si están pensando que un día van a sentir como un abrazo
como una sensación, yo quiero experimentar el amor de Dios. Miren, yo creo que decir eso es algo hasta ofensivo en contra de Dios. Porque Él, cuando nosotros decimos quiero experimentar tu amor, ¿saben qué diría? Yo te amé completamente y entregué mi hijo en la cruz y lo castigué con todo el furor. Pero ¿saben qué? Algunos de ustedes piensan que el amor de Dios es que Él les dé algo menor en este momento. Pero Él les dice, yo ya te di todo mi amor entregando a mi hijo en la cruz. Más bien tú estás escupiendo el sacrificio que yo hice y estás pensando que una cosita, un regalito en estos días puede ser mayor que lo que yo ya hice al entregar a mi hijo. Él ya nos amó. Así que si usted está pensando, ¿cómo podría yo experimentar el amor de Dios? Mira la cruz, porque no puedes experimentar algo mayor que eso. Ese es el amor más grande que se puede haber recibido. Y quiero leerles las palabras de John Piper. Dice así: la encarnación fue la preparación de una frente humana para que recibiera las espinas que la traspasen. Él necesitaba tener una espalda ancha para que hubiera un lugar para los latigazos. Necesitaba tener pies para que hubiera lugar para los clavos. Necesitaba tener un costado para que hubiera lugar para que entrara una lanza. Necesitaba tener mejillas para que Judas tuviera un lugar donde besarlo y para que hubiera un lugar donde las escupas de los soldados pudieran correr. Necesitaba un cerebro para que pudiera sentir plenamente el dolor humano. Miren, Él ya nos amó, se hizo hombre para vivir la vida que nosotros debíamos vivir y recibir el sufrimiento que nosotros merecíamos. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? ¿Amas ese sacrificio? ¿O para ti simplemente es basura o una historia que se cuenta cada año? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y eso quiere decir que Él es hombre completamente. Pero Él también es Dios verdaderamente. Y miren lo que dice Marcos capítulo 11, el versículo 13. Dice que Jesús tuvo hambre, pero en el versículo 13 dice, y viendo de lejos una higuera, y una higuera es una planta que da higos o brevas en ciertos tiempos. Dice que viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella, y cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Dice que Jesús tenía hambre, siendo hombre completamente, se dirige por el camino y nos dice el texto que vio una higuera con hojas. Jesús vio un grupo de higueras seguramente que estaban ahí plantadas en el camino desde lejos, pero una le llamó la atención y era una higuera que ¿qué? Era una higuera que tenía hojas. Y fue justamente esta que se veía seguramente frondosa, que desde lejos se veía llamativa porque tenía hojas. No era tiempo de fruto, pero estaba frondosa. Así que se acerca para ver si hay algo de fruto ahí y podía comer. Algunos han pensado que este pasaje, bueno, parece que Jesús sí pecó alguna vez, porque miren esto. Tenía hambre, fue a la higuera y no había, y como que le dio una rabia y la maldijo la higuera. ¿Será que eso es lo que significa este pasaje? Como que le dio un ataque y bueno, y cuando con hambre peor, o algunos dicen eso, es que yo con hambre es diferente. Si me coge comido, pues estoy más santificado, ando en el espíritu, pero con hambre ando en la carne. Bueno, no, eso no es lo que significa este pasaje. Este pasaje tiene implicaciones y por el contexto vamos a ver qué significa. Jesús en su completa humanidad teniendo hambre, y al parecer sin ejercer su omnisciencia, se acerca a la higuera para hallar algo en ella, para ver si quizá había fruto. Pero cuando llegó, no encontró nada comestible. Y algunos se preguntarán, si la segunda credencial es que Jesucristo es verdaderamente Dios, ¿cómo vemos su divinidad en este pasaje, en esta parte? Bueno, Jesús está mostrando que Él es Dios todopoderoso y demuestra su divinidad ejecutando su poder, mostrando el poder omnipotente de Dios manifestado en un hombre y bajo ninguna otra autoridad humana.
Porque cuando los apóstoles ejecutaron milagros, lo hicieron bajo la autoridad ¿de qué? Bajo la autoridad de Jesucristo. Pero aquí no hay ningún ser humano por encima de él y él está ejecutando sus milagros. ¿Y qué clase de milagros hemos visto en el Evangelio de Marcos? Ha sanado ciegos, ha sanado sordos. En un momento que había una tormenta poderosa, el Señor detiene la tormenta. Eso quiere decir que Jesucristo es Dios porque tiene poder sobre todas las fuerzas de este universo. Los demonios llegan y Jesucristo les dice que salgan y los demonios obedecen. Jesucristo tiene poder sobre las fuerzas sobrenaturales, sobre los demonios, sobre los ángeles que lo adoran a su nacimiento. Él es Dios, controla las fuerzas naturales y en esta ocasión maldice una higuera, un árbol, y lo maldice y muestra su poder. Pero ¿saben qué es lo interesante de este milagro? Que al parecer es el único milagro que Jesucristo hizo que es un milagro, digamos, destructivo o que es de maldición, porque todos sus otros milagros fueron de bendición, para sanar, para restaurar, para multiplicar los panes y los peces, todos milagros de bendición. Pero esto tiene implicaciones poderosas. ¿Saben qué? Dios es todopoderoso, omnipotente, y Él puede ejecutar todo su poder para bendecir la vida de alguien. Pero Él también puede ejecutar todo su poder para maldecir la vida de alguien. Y eso es lo que va a pasar con aquellos que no le busquen genuinamente. La omnipotencia de Dios va a venir contra ellos eternamente. Y aquí lo que está mostrando Jesucristo es que Él puede mostrar todo su poder también para maldecir. Él tiene la autoridad. Y Él maldice una higuera que no tiene fruto y esa higuera muere completamente. Jesús muestra que es Dios porque tiene el control sobre todo el universo. Y miren el versículo 14. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Pero leamos el resto del pasaje porque ahí está la clave para entender. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Y miren el versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera. Y miren que aquí hay como un sándwich, ¿no? Está la historia de la higuera arriba. Luego está la historia de la limpieza del templo y luego vuelve a retomar lo de la higuera. Miren el versículo 20. Por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, o maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Los milagros son la omnipotencia de Dios ejecutada por medio de un hombre. Pero aquí viene algo muy serio. Y es que tú puedes experimentar en tu vida el poder sobrenatural de Dios para bendecirte, restaurarte y transformarte. Pero si eres alguien sin fruto, finalmente en tu vida experimentarás la omnipotencia de Dios en contra tuyo para maldecirte. Todo su poder y todo su furor en tu contra. ¿Cuáles son los milagros que Jesucristo está ejecutando en nuestros días? Tomando muertos espirituales, cadáveres espirituales y dándoles vida. Está bendiciendo, está salvando. Pero ¿saben qué hace luego de que le ha dado vida a alguien? Esa persona entonces empieza a dar fruto, evidencia de que ha nacido de nuevo, de que el árbol está dando fruto espiritual, de que realmente está conectado con Jesucristo. Es inevitable, no puedes ser cristiano y no dar fruto. Si estás conectado a Jesucristo, si Él es la fuente, inevitablemente vas a dar frutos agradables para Él. En su primera venida y con los apóstoles era necesario hacer señales externas, pero estoy convencido que los milagros que se están viendo hoy en día son milagros de muertos espirituales que vuelven a la vida y el Señor los va santificando. Eso es el milagro.
Eso es lo que Dios está haciendo sobrenaturalmente, transformando nuestras vidas. Jesús es el dueño y Señor del universo y tiene la potestad de bendecir o maldecir. Y aquí Jesús no está actuando caprichosamente con un ataque de histeria porque no encontró comida. Aquí Jesús quiere enseñar algo más profundo y eso es lo que nos da paso al último punto. Jesús es un rey que espera fruto genuino de su creación. Jesús es un rey que espera fruto genuino de su creación. Miren el versículo 14. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Entonces, ¿cuál es el punto de Marcos? ¿Qué es lo que nos está queriendo explicar aquí? ¿Qué es lo que nos quería enseñar Jesús? Y quiero decirles que este pasaje lo vamos a estudiar a más profundidad próximamente, porque vamos a empezar a detallar lo que sucedió en el templo. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren que del versículo 15 al versículo 19 está en el medio de la historia. Los versículos anteriores del 12 al 14 son como el pan del sándwich, ¿cierto? Y luego del versículo 20 en adelante está la otra parte del pan. Pero ¿dónde está el centro del asunto? Del versículo 15 al versículo 19. La maldición de la higuera es el pan, pero el centro de la historia es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando entró al templo, para limpiar. ¿Qué está pasando aquí? Jesucristo está actuando una parábola en la vida real, donde les está enseñando que la apariencia de la vida religiosa no es nada si no hay verdadero fruto. ¿Qué les está diciendo? Esta higuera con hojas parece frondosa y viva, parece que tuviera fruto. Esa higuera representa a Israel y su templo con mucha actividad religiosa, pero sin verdadero fruto agradable para Dios. Y un día recibirán su juicio. La historia de la higuera lo que está retratando es, mira, hay personas, hay religiones, hay iglesias, hay familias que se ven frondosas y llenas de ramas, de hojas. Parece que están vivas, parece que tienen fruto, pero ¿saben qué? Están muertas y recibirán juicio, como recibió juicio esa higuera. Así que la historia de la higuera no es un ataque de histeria de Jesús, es una parábola actuada que nos está mostrando lo que estaba pasando con Israel en este momento. ¿Qué se veía en Israel? Un templo poderoso, sacerdotes, personas trayendo sacrificios. Y ¿saben qué? El Señor entra y limpia eso, y lo que está diciendo, todo eso es simplemente apariencia vana y recibirán su juicio. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios y que al estar unidos con Dios podamos dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Dar fruto es vivir en santidad haciendo la voluntad de Dios. Pero para dar fruto es necesario unir nuestras vidas con la fuente de la vida, que es Jesucristo. Y puedo leerles un pasaje que es clave, que es 2 de Pedro capítulo 1, del 3 al 4. Dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido preciosas promesas y maravillosas, a fin de que por ellas, y aquí está la clave, seáis partícipes de la naturaleza divina. Dice que por la palabra, que tiene promesas hermosas y maravillosas, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y saben qué han dicho algunos falsos maestros? Que este pasaje quiere decir que nos vamos convirtiendo como en diositos pequeños, que vamos convirtiéndonos como participando de la naturaleza divina, es que somos pequeños dioses. O algunos en la iglesia ortodoxa, que no tenemos mucha conexión con eso, pero otros países que son más de iglesia ortodoxa, usan un término que se llama teosis, y esa teosis dice que nos vamos deificando, nos vamos acercándonos a la naturaleza divina. Pero el pasaje es muy claro, miren cómo termina: para que lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Cómo es que participamos de la naturaleza divina? Transformándonos a la imagen de Jesucristo, despojándonos del pecado, dando fruto verdadero en esta vida. Juan 15:4 enfatiza la misma realidad: permanecer en mí y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Nuevamente la misma realidad. Una vida desperdiciada que no dio nunca fruto para Dios será echada y quemada en el fuego. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Si no damos fruto, entonces no somos discípulos de Cristo. No estamos unidos a Él y somos como esa higuera que no da fruto y recibiremos un juicio a su debido tiempo. Jesucristo es el Rey de Reyes y se hizo hombre para darnos la capacidad de vivir para la gloria de Dios y que todo aquel que se una a Él verdaderamente pueda dar mucho fruto. Y quisiera terminar esta mañana aplicando esto a nuestras vidas. ¿Cómo se puede aplicar este pasaje de la higuera a nuestras vidas? Miren, al final de nuestras vidas, todos nosotros vamos a ser evaluados. Cada uno va a dar cuentas delante de Dios, si ha dado fruto o no. Algunos de ustedes se les dieron talentos. Algunos de ustedes fueron dotados con talentos. Otros de ustedes fueron dotados con habilidades. Unos de ustedes fueron dotados con belleza, otros no. A otros, ¿saben qué se les dio? Se les dio dinero en esta vida. A cada uno Dios le ha dado algo. A otros Dios les dio salud. A otros se les dio un matrimonio. A otros Dios les dio hijos. Dios ha dotado de bendiciones a todo este planeta Tierra. Bendiciones en su gracia común. ¿Y saben qué? Él es un Dios que cuando da algo y da una vida a alguien, Él va a pedir cuentas de esa vida. Y Él a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con el matrimonio que te concedí? ¿Qué hiciste con los hijos que te concedí? ¿Qué hiciste con los trabajos que te di? ¿Qué hiciste con las habilidades, los dones, la belleza, el dinero que te di? Cada uno va a ser evaluado. Y el Señor va a evaluar no por lo que dijimos, no por las intenciones. No es que yo quería hacer eso. No, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue el fruto que tuviste? ¿Cómo se vio tu vida? Era tal vez una higuera con muchas ramas que se veía importante, que se veía frondosa, pero sin ningún fruto verdadero. Es posible que tu vida sea como esa higuera. Externamente se ve bien, parece hermosa y frondosa por fuera, pero es posible que en este mundo todos te admiren y te respeten, pero bajo el escrutinio de Dios, Dios diría, has vivido una vida completamente inútil. Imagínense terminar su vida, llegar delante del Rey de Reyes y que el veredicto sea, desperdiciaste completamente la vida que te di. No fuiste útil para mis propósitos y no diste ningún fruto espiritual. Miren, para aquellos que han desperdiciado su vida, que han malgastado cada día, cada minuto, el reloj de su vida se está quedando cada vez más sin minutos. Se está acabando el tiempo. Llegará un día donde ya ni siquiera hay oportunidad de dar fruto. La higuera representa a Israel y las hojas representaban toda esa apariencia de vida espiritual. Imagínense un templo donde vienen adoradores de otros países, de otras ciudades y vienen, y ¿qué dirían muchos? Miren esto tan consagrado, miren esta gente tan espiritual. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Esto no es nada. Esto es sin fruto verdadero. Esto es falso. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Pueden existir iglesias llenas de hojas, llenas de actividades religiosas, ministerios, reuniones, pero sin fruto espiritual verdadero. Personas que hacen muchas cosas en las iglesias, que participan en las actividades de iglesia, pero no están unidas a Cristo, ni han nacido de nuevo. Son personas que están alejadas de la verdadera fuente de vida y no dan fruto. Imagínense una iglesia que está llena de actividades, pero donde no está viendo personas que nacen de nuevo y están creciendo en santidad. No sirve para nada.
Pero piensen en esto, familias sin fruto espiritual, familias llenas de hojas, hijos bien vestidos, lindos, llenos de lujo, pero muertos en sus pecados y delitos. Familias con apartamentos y casas en esta tierra, pero sin una morada celestial reservada para ellos. Mujeres que no dan fruto, que no tienen nada del fruto del Espíritu Santo en sus vidas. No tienen amor, nunca tienen gozo, nunca les caracteriza la paz. Hombres con una vida sin fruto, hombres que se caracterizan por falta del fruto del Espíritu Santo, sin paciencia, no actúan con amabilidad, no son buenos, tienen falta de fe. Hombres sin dominio propio. El Señor va a evaluar nuestras vidas. Y no importa lo que hayamos podido aparentar, usted puede engañar a todos. Usted puede engañar a aparentar vida espiritual. Usted puede ser como la higuera que tiene hojas externas, pero si no hay fruto verdadero, un día vendrá el juicio de Jesucristo. Llegará un momento donde el tiempo se acabará y ya no hay tiempo para dar fruto. Te la pasaste años dando fruto para este mundo, pero no fruto espiritual. Y un día eso va a tener consecuencias. Pero ¿saben qué? Y esto es lo más hermoso del Evangelio. Hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en que confieses tu pecado y digas: he desperdiciado mi vida, todos mis años, todo lo que tú me diste, todos los talentos, belleza, riqueza, lo he desperdiciado completamente. Mis días, mi tiempo lo he desperdiciado. Pero hoy puede ser el día donde tú digas: me arrepiento y doy gracias porque Jesucristo fue un hombre completamente y vivió en obediencia y quiero depender de Él, quiero unirme a Él y por primera vez en esta vida tener una vida que dé fruto espiritual. Y saben, eso puede pasar en los últimos años de vida de alguien. Puede ser que usted tiene 70, 80, 90 y mira para atrás y su vida no ha dado ningún fruto realmente para la gloria de Dios. Pero hoy usted puede unirse a la vid verdadera y empezar a dar fruto espiritual genuino y ser salvo completamente y disfrutar de la gloria con Jesucristo. Quiero terminar con las palabras de un pastor llamado R.G. Lee y que estas palabras nos ayuden a amar más a Jesucristo. Cristo es aquel que en la eternidad descansó sin madre en el seno del Padre y en el tiempo descansó sin padre en el seno de una mujer. Siendo el anciano de días, se convirtió en el niño de días. Qué profundo descenso, desde las alturas de la gloria hasta las profundidades de la vergüenza, desde la maravilla del cielo hasta la maldad de la tierra, de la exaltación a la humillación, del trono al madero donde fue colgado, de la dignidad a la degradación, de la adoración a recibir la ira, de los salones del cielo hasta los clavos de la tierra, del reinado eterno a la maldición, del lugar de gloria al lugar sangriento. En Belén se juntaron la humildad y la gloria en sus extremos, nacido en un establo, acunado en un bebedero de ganado, envuelto en pañales de pobreza. No había un cuarto para aquel que prepara todas las moradas celestiales. Oh profunda humillación de nuestro Creador. Su descenso fue el amanecer de la misericordia. Como no podíamos nosotros ascender a Él, entonces Él descendió hasta nosotros. Ese es nuestro Rey, ese es Jesucristo y Él merece toda nuestra adoración. ¿Y saben qué? Si lo amamos más, si lo adoramos más, nuestra vida va a ser una vida llena de fruto para Él. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y misericordia. Y Padre, apartados de ti nada podemos hacer. ¿Cómo podría un muerto espiritual dar algún fruto? Señor, te suplico que hagas lo que solamente tú puedes hacer, que es que tu Espíritu Santo convenza de justicia, de pecado, de juicio. Que si hay alguien en este salón que sabe que está muerto en sus pecados y delitos, hoy pueda clamar desde lo más íntimo de su corazón que se arrepiente,
que no quiere vivir más en una vida sin fruto, una vida desperdiciada. Padre, las palabras de un hombre no pueden hacer nada, pero tú puedes hacer todo. Para nosotros es imposible nacer de nuevo, pero tú puedes hacer tu obra, Señor. Por favor, vuelve a la vida. Trae a la vida, Señor, a muertos espirituales. Padre, y si hay alguien clamando y suplicando que tú le salves, que tú le rescates, por favor, cumple tu promesa de que no echas fuera al que clama con sinceridad, al que viene a ti, al que el Padre ha preparado de antemano para traer al Hijo Jesucristo. Por favor, que haya fiesta en los cielos por pecadores que se arrepienten, Señor. Padre, y para aquellos que ya somos tus hijos, perdónanos porque no hemos dado el fruto que deberíamos, pero queremos vivir diferente. Queremos crecer más, Señor. Que cuando tú veas nuestra vida, sea una vida llena de fruto, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, dominio propio. Padre, que nuestra vida sea un testimonio de que hay vida espiritual en nosotros. No para ganar nuestra salvación, sino para que sea una evidencia de que estamos unidos a ti, Señor. Padre, te suplico para que santifiques nuestra iglesia, que sea una iglesia donde haya fruto genuino, Señor. No queremos ser como el templo de Israel en aquella época, con mucha actividad, Señor, pero sin vida espiritual. Queremos ser una iglesia, Señor, que no solamente tiene hojas, sino que tiene fruto agradable a ti, Señor. Y que un día podremos entrar en el descanso eterno, agradeciéndote y exaltándote por la obra perfecta de que nuestro Dios un día se humanó, se hizo hombre para salvarnos. Gracias por la encarnación, gracias por Jesucristo. Te adoramos, Señor. Tú eres digno de toda nuestra adoración, tú eres digno de toda nuestra exaltación. Tú eres el Rey de Reyes. Amén.